Señorías, este acuerdo ha sido traspuesto en nuevo decreto ley, el 6/2010, que se aprueba por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de noviembre, que recoge íntegramente la redacción del anterior, así como las modificaciones surgidas en las negociaciones con los sindicatos en la mesa general. Por decisión del Gobierno, este decreto ley se encuentra ya en este Parlamento para su tramitación como proyecto de ley. Pensamos que un debate sereno y sosegado en sede parlamentaria contribuirá tanto a mejorar la lectura del texto legal como a eliminar dudas que ha provocado entre los empleados públicos la manipulación que se ha hecho del decreto, y también contribuirá a deslegitimar la burda campaña de intoxicación que se ha generado en torno a este legítimo y necesario proceso. Estamos convencidos de que su grupo político contribuirá a un debate serio y sosegado sobre la reordenación del sector público, al igual que los agentes sociales y económicos, así como los representantes de los empleados públicos que intervengan durante la tramitación. En este debate parlamentario, con luz y taquígrafos, cada grupo trasladará al conjunto de la sociedad andaluza, a través de la discusión política y de sus enmiendas en su caso, qué es lo que piensan del modelo que debe ser el que sirva a la Administración pública y a sus empleados públicos, qué debe ser el sector público. Ante la realidad actual no nos podemos esconder. Es necesario realizar un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los grupos, sin que sea admisible una manipulación sesgada de la letra y del espíritu del proceso de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía. Cada grupo deberá posicionarse y decidir si opta por un proceso de reordenación del sector público, como se está ejecutando por los gobiernos conservadores de Europa o de ciertas autonomías, o si bien opta por un proceso de reordenación como el que se está desarrollando en Andalucía, que tiene como eje articulador mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía dentro de lo público, contando con todos los empleados públicos y dando el mejor servicio a la ciudadanía en un momento tan importante como el que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, más y muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Y ahora sí, en nombre del grupo proponente, el señor Vaquero del Pozo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No me importa el que en este debate tengamos que intervenir solamente un grupo parlamentario. Estoy convencido de que en otras ocasiones todos los grupos tienen preocupación, sin duda alguna, respecto de este tema, de este sector público, como nosotros hemos tenido también mucha sensibilidad a la hora de abordar debates de otros temas, de los ingresos, de la fiscalidad, de todo tipo, ¿no? En todo caso, decirle, señora consejera, que nosotros coincidimos con el Gobierno andaluz en la necesidad de la reordenación del sector público. Y lo hemos dicho durante muchísimas ocasiones. Hemos tenido también ocasión de plantear aquí, en sede parlamentaria, la necesidad de… Nosotros hablábamos de un estatuto del sector público. Bueno, en cualquier caso, lo cierto y verdad es que apuntaba a esta cuestión, porque es verdad que para el reforzamiento de lo público, que es uno de los objetivos que usted se plantea y que nosotros también coincidimos en ello, lejos de otras banalidades o de otras líneas de actuación que puedan generarse en otros ámbitos, como es, por ejemplo, efectivamente el desmantelamiento del empleo público, de los servicios públicos mismos, para ir incrementando vía privatización lo que es, bueno, pues la gestión privada de lo público, pues ciertamente para el reforzamiento de lo público se requiere que exista una reordenación del sector público, pero para que esta reordenación del sector público sea realmente en aras a una fortaleza de lo público, es necesario el consenso y la participación de todos los que componen ese sector público y la comprensión de los ciudadanos. Y ahí está la cuestión, esta es la preocupación que yo traigo aquí a esta comparecencia. Mire, no ha sido bien entendida ni el objetivo inicial del Decreto Ley 5, ni ahora está siendo tampoco entendida la finalidad de este Decreto Ley 6 que actualmente existe, porque el otro ya ha pasado a la historia. Y eso a nuestro grupo nos preocupa enormemente. Hemos anunciado
y así estamos actuando en este sentido, de que queremos tener una actitud constructiva respecto de lo que es esta empresa en la que nos hemos metido, en la que estamos todos metidos, lo queramos o no. Pero lo cierto y verdad es que las movilizaciones de los empleados públicos son un hecho innegable y, además, muy rotundo. Yo no soy de los que creen en las conspiraciones históricas. No he creído demasiado nunca en eso. Se puede explicar, sin duda alguna, el hecho de la movilización de los empleados públicos como el resultado de una tremenda manipulación. Se puede explicar. Esa es una explicación. Pero permítame que le diga que sería ponerse una venda en los ojos si todo lo redujésemos a la manipulación interesada, bien sindical, bien política, de un colectivo que es absolutamente heterogéneo. Yo más bien quiero entender que esta enorme movilización de unos empleados públicos que, por otro lado, no se han movilizado ni cuando les han quitado el 5% de su salario, ni cuando se les ha convocado a una huelga bien particular de la función pública, bien general por parte de los sindicatos, más representativos, por cierto, pues este personal, por tanto, que tiene una idiosincrasia pues un tanto conservadora y pacífica y moderada en sus expresiones públicas, cuando se movilizan de esta forma tan contundente como lo están haciendo últimamente, pues es porque alguna gota ha colmado un vaso. Y efectivamente a mí me parece que en la ocasión del Decreto Ley 5 y su continuación, pues es de alguna forma desatado una caja de los truenos, de esos truenos que se iban generando y gestando en función de una deriva que no ha gustado a nadie. Ni siquiera a quienes durante años, eso me decía una funcionaria el otro día, yo que ya estoy harta de colaborar con esto, de lo que se ha hecho. Esa es la realidad. La realidad es que eran conscientes de que no se estaba actuando bien y de que había una discrecionalidad tanto en la creación como en la no finalización de proliferación de determinados instrumentales y de creación de empleo que muchas veces era innecesario porque, en primer lugar, lo que hacía era sustituir la no dotación de puestos estructurales de las relaciones de puestos de trabajo y generar, por tanto, un empleo que, si bien era coyuntural o necesario en determinados momentos, sin embargo, se eternizaba en el tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 413 expertos profesionales para el Menta. Un plan absolutamente que todos hemos aprobado y hemos celebrado como absolutamente necesario. El Menta, en el 2008, requería, esos expertos. Pero en el 2009 ya no se reproduce el Menta y, sin embargo, siguen esos expertos, se les renueva el contrato. Y, sin embargo, en el 2010 tampoco y se sigue manteniendo bien. Son cuestiones de esas que, de alguna forma, las duplicidades, en fin, los autónomos cuyos servicios se prestan en las mismas sedes administrativas con los gastos cubiertos perfectamente de luz, de teléfono, de todo. Y que incluso a los que se les encarga, más allá de lo que era el objeto de su contratación, se les encarga otras cuestiones que tenían que hacer otros empleados públicos. Cuestiones de ese tipo que se van acumulando una, otra y que van generando, como en una olla a presión, todo un conjunto de insatisfacciones y desasosiegos que finalmente estallan. Y ahora nos podremos poner una venda en los ojos si queremos, pero lo cierto y verdad es que ese es el motivo fundamental de una buena parte de los motivos de esa movilización. Por eso ahora, cuando se dice, y cuando con la enorme buena voluntad y acierto, bajo nuestro punto de vista, que han tenido los sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, de acordar con ustedes unas enmiendas que nosotros entendemos que vienen a satisfacer una buena parte de lo que era el déficit del Decreto Ley 5
en concreto, sobre todo, las garantías de los derechos de los empleados públicos. Bueno, pues cuando eso se produce, ni siquiera los sindicatos de clase, diríamos, les otorgan esa parte de ese colectivo, una parte más movilizada de ese colectivo, la confianza como para generar, diríamos, una finalización que hubiera sido lógica, además, una finalización de su capacidad movilizadora, de su enfado y de su desasosiego. Por tanto, estamos en un problema de credibilidad. Credibilidad por parte del Gobierno que pretende hacer algo que, bajo nuestro punto de vista, es absolutamente legítimo, en primer lugar, legítimo, por supuesto, y en segundo lugar, además, necesario y urgente, y que, sin embargo, pues ellos no entienden así, sino que todo lo malinterpretan de alguna forma. O lo bien interpretan, vaya usted a saber, pero para ello necesitan, primero, más grado de información y de conocimiento de lo que realmente se pretende, segundo, un nivel de aceptación y de participación. Quien participa se incorpora y se implica. Quien no participa, pues no tiene por qué creer a nadie que le impone las cosas. Y ese es, bajo nuestro punto de vista, el elemento que aquí ha faltado y que de alguna forma sigue faltando, señora consejera. Mire, nosotros, en su momento, cuando se debatió la convalidación del Decreto 5, ya les advertimos e insistimos en que era necesario que se tramitase como proyecto de ley. Bueno, no se nos hizo caso en su momento. Ahora reconocen ustedes un error. Nosotros celebramos que reconozcan el error, creemos que es un paso adelante y efectivamente estamos ante un decreto ley que se pretende tramitar como proyecto de ley en esta Cámara. Sin embargo, queremos entender que sería necesario, al mismo tiempo que se tramita como proyecto de ley, para descubrir las intenciones de los grupos y para demostrar que todos pensamos de una forma o de otra, etcétera, que sería necesario no solamente facilitar la participación de los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara, que vamos a participar, sin duda alguna, sino hacerlo de tal forma que fuera creíble que se ha generado de verdad un debate sobre el modelo de función pública, que en el fondo es el que está en cuestión. Sobre lo que ustedes quieren, vaya. Esa es la realidad y sobre lo que todos queremos. Porque si no, no va a despejarse la incógnita ni va a resolverse de verdad el problema. Y mientras no se resuelva el problema, seguirá enquistado con graves consecuencias para su proyecto político y para el proyecto político de aquellos que creemos en lo público.